Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Les mando un saludo. Vamos a tener, chicos, la tercera semana de clases, chicos de genes, y vamos a tener nuestro material listo para resolver. Empecemos. Muy bien. Vamos a ver lo que es biomoléculas inorgánicas, chicos. ¿Sí? Biomoléculas, semana 3. Entonces vamos a revisar lo que es biomoléculas inorgánicas. Hay que recordar que las biomoléculas también se les puede llamar principios inmediatos, por si acaso. Biomoléculas o principios inmediatos. Existen dos tipos de biomoléculas. Las biomoléculas inorgánicas y las otras son las biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas inorgánicas, como dice acá, no presentan enlaces covalentes. ¿Qué quiere decir esto? Que no presentan enlaces entre carbono-carbono. ¿Sí? No presentan enlaces carbono-carbono. Profesor, ¿no hay carbono? No, sí hay carbono. Pero lo que pasa es que no va a haber enlace entre carbonos. En cambio, las biomoléculas orgánicas sí van a presentar enlaces carbono-carbono. Y este enlace se llama enlace covalente. Entonces, acá en las biomoléculas inorgánicas no hay enlace covalente. Y en las biomoléculas orgánicas sí hay enlace covalente entre carbono-carbono. Acá hay enlace covalente, pero no hay entre carbono-carbono. Las biomoléculas inorgánicas incluyen el agua, a las sales minerales, a los gases, a los ácidos y bases también. Esto veremos el día de hoy. Y a las biomoléculas orgánicas, que vamos a ir viendo luego, incluye los carbohidratos o glúcidos, a los lípidos, a las proteínas y a los ácidos nucleicos. Vamos a empezar con la primera biomolécula inorgánica, que es el agua. En el caso del agua, es el compuesto más abundante que hay en los seres vivos. El 75 a 75% de tu cuerpo es agua. Entonces, gran porcentaje de tu cuerpo es agua. O sea, si estamos gorditos, no estamos gorditos, estamos inundados. Mucha agua, ¿sí? Y en la naturaleza hay un 75% de agua. O sea, lo que más abunda en el planeta Tierra, la biomolécula más abundante, biomolécula, he dicho en general, es el agua. O sea, si a mí me preguntan, de las biomoléculas, ¿cuál es la más abundante? El agua. De las biomoléculas inorgánicas, ¿qué? El agua. Entonces recuerda, de todas las biomoléculas orgánicas e inorgánicas, la más abundante es el agua. ¿Sí? Y por obvias razones, en las inorgánicas seguirá siendo el agua. ¿Sí? 75% de tu cuerpo y en el caso de la naturaleza hasta 75%. Tenemos casos, por ejemplo, en el cerebro casi un 90% de agua. La malagua, 98-99% de su cuerpo es agua. Casi es una bolsa con agua. Te estoy dando casos donde hay mucha agua. Las frutas, mucha agua. Pero por ejemplo también hay los que tienen poca cantidad de agua, como los huesos, las semillas. Son estructuras que tienen poca cantidad de agua y tú te das cuenta porque cuando un organismo fallece, la descomposición va a iniciar en aquellas partes donde hay bastante contenido de agua. Y aquellos que tienen poco contenido de agua no. Por eso que tú puedes guardar una semilla o huesos por muchos años y el hueso lo vas a encontrar intacto. Y en el caso de la semilla la vas a poder volver a la tierra, le das las condiciones y va a germinar. Y eso se debe a su poco nivel de agua. Entonces el agua es la biomolécula más abundante, ¿sí? Ahora, el agua va a servir como lubricante, como amortiguador de golpes y como humectante. Entonces nos va a ayudar para eso el agua. Veamos ahora lo que es la molécula de agua. La molécula de agua es una molécula covalente y dipolar. Es covalente por el enlace que tiene entre el oxígeno y el hidrógeno, un enlace covalente. Recuerda, enlace que une oxígeno con hidrógeno, enlace covalente. Ahora, es dipolar, ¿por qué? Porque él va a tener cargas, generar cargas positiva en el caso del hidrógeno y carga negativa en el caso del oxígeno. Entonces va a tener dos cargas, positivo y negativo, generando un momento dipolar, negativo y positivo, ofreciendo dos cargas diferentes. Esto es importante, vamos a tenerlo bastante en cuenta para lo que sigue. Se va a separar los átomos de hidrógeno en un ángulo que se llama 104.5 grados, que es la medida, no es que se va a llamar, es la medida, 104.5 grados, ¿sí? Entonces vamos a ver. Ahora, si uno lo quiere ver, esto, la molécula de agua presenta bajo peso molecular, ¿sí? Por ello que puede pasar al estado gaseoso. Y si tú observas con respecto a las polaridades, positiva, positiva, y las polaridades negativas que se generan hacia atrás, se forma una estructura que es como un tetraedro, ¿no? Una cara, dos caras, la carita acá que es esta, y la cara de abajo 4, como un tetraedro, ¿sí? Ahora, la unión entre las moléculas de agua. Hay que recordar una cosa, yo mencioné hace unos momentos que la unión entre átomos. La molécula de agua, la fórmula todos la sabemos, H2O, todos lo sabemos. Quiere decir que el oxígeno se une con el hidrógeno. Y ese enlace que los une se llama enlace covalente. Ahora, en las moléculas de agua, moléculas, o sea, voy a unir una molécula de agua con otra molécula de agua.
se van a unir por medio de un enlace que se llama puentes de hidrógeno. Puentes de hidrógeno. Entonces, esos puentes de hidrógeno van a permitir la unión entre moléculas de agua diferentes, ¿sí? Diferentes. Las moléculas de agua se van a unir. Entonces, esto se debe también a la atracción, porque el hidrógeno, polaridad positiva, el oxígeno, que es el rojito, polaridad negativa, se atrae. Estás viendo una molécula de agua se une hasta con 4 moléculas de agua. Por el medio de que enlace, puente de hidrógeno. Recuerda, átomos, hidrógeno, oxígeno, covalente el enlace. Y moléculas de agua, estamos hablando del puente de hidrógeno. Vamos a ver ahora algunos datos importantes con respecto a la molécula de agua. La naturaleza del agua es dipolar, ya te mencioné, por la diferencia entre las electronegatividades positivas y negativas. Esta naturaleza le va a permitir que se cumplan unas propiedades. La primera propiedad que se cumple es la elevada constante dieléctrica. ¿Qué es esto? La capacidad para desestabilizar moléculas polares y mantenerlos separados. Lo que pasa es que la molécula de agua ofrece carga positiva, carga negativa. Entonces, cuando se le agrega al agua otra sustancia química, las sustancias químicas generalmente van a tener polaridad positiva o negativa. Y la positiva busca la negativa y la negativa busca la positiva, busca lo contrario. Y como la molécula de agua te ofrece los dos, entonces va a permitir desestabilizar las moléculas y separarlas. Eso es por su elevada constante dieléctrica. Esta propiedad permitiría que suceda las dos funciones que tiene el agua, que es ser disolvente y disociador. Por eso que tú agregas azúcar o sal en agua, lo mueves y lo está disociando, lo está disolviendo. Entonces generando que las sustancias que tú le agregues al agua busquen la carga positiva o la carga negativa. Y esto genera que se separe y se genere una disociación o se disuelva. Hay que recordar que el disolvente universal se le puede llamar al agua, ¿sí? Porque es atraída electrostáticamente por los compuestos polares y forman una envoltura de moléculas de agua que se llama solvatación. Y en el caso de la función disociadora es que permite la separación de una sustancia iónica. Como la sustancia se pueda separar, se va a partir y va a ir lo negativo con lo positivo y lo positivo con lo negativo. Entonces, y eso se debe a su bipolaridad. Entonces, la naturaleza dipolar permite que se cumpla esta propiedad y estas propiedades permiten que se cumplan estas funciones. La cohesión molecular. Las moléculas de agua se van a unir por enlaces que se llaman puente de hidrógeno, que es muy fuertes, ¿ah? Son fuertes, que genera una adhesión. Debido a esa carga, dipolaridad, va a generar una adición. Por eso que la adhesión está entre los dos, una adhesión, debido a la polaridad y al enlace, ¿sí? Ahora, estos puentes de hidrógeno presentan tanta rigidez o presentan tanta, digámoslo así, resistencia, que también lo presenta el ADN. Los ácidos nucleicos tienen enlaces por puente de hidrógeno, por eso que tienen esa forma helicoidal el ADN. Ahora, en las moléculas de agua, al juntarse por medio de puentes de hidrógeno, van a formar una elevada tensión superficial. ¿Qué es eso? Van a formar una capa donde están todos los puentes de hidrógeno. Un ejemplo de esto, por ejemplo, agarras tu tacita de agua, de caño, le vas a poner la cucharita encima, suave, y la vas a poner suavecito y vas a ver que la cuchara no se va a hundir. ¿Y es por qué? Porque no has roto la tensión superficial. Un caso, por ejemplo, es el basilisco, búscalo, o lagartija Jesucristo, búscalo en YouTube y vas a ver cómo el basilisco cruza un lago sobre el agua, está caminando sobre el agua, no rompe la tensión superficial. Esa capa que se forma por los enlaces puente de hidrógeno se llama tensión superficial. Ahora, esa adhesión y esa elevada tensión superficial que te acabo de explicar, que son propiedades, me va a permitir que se cumpla una función, que es la capilaridad, que es el fenómeno a través del cual los líquidos tienen la capacidad de subir o bajar a través de tubos capilares. Un ejemplo, los árboles. Por ejemplo, en la raíz la planta absorbió agua y sales minerales y la tienen que llevar hasta las hojas arriba. Entonces lo va a subir por capilares que tiene la planta y va a poder subir. Entonces hay una adhesión y una elevada tensión superficial que le va a permitir a él cumplir la función de capilaridad. Otra propiedad que genera estos puentes de hidrógeno es que hay un elevado calor específico. ¿Qué es esto? Una elevada capacidad calorífica. Que hay que absorber el calor sin elevar rápidamente su temperatura, ¿sí? Va a demorar esto, ¿sí? Va a elevar el calor sin elevar rápidamente su temperatura.
Ahora, esto permite que tú cumplas la función termorreguladora, que tu cuerpo elimine rápidamente el exceso de calor evaporando agua. Mucho ejercicio, sales a correr, empiezas a transpirar, y al transpirar, ¿qué estás haciendo? Estás bajando tu temperatura, estás termorregulándola. ¿Y cómo la estás termorregulando? Evaporando agua. ¿Sí? Muy bien. Ahora veamos, por otra propiedad, la densidad. La densidad del estado sólido líquido. Recordemos que el hielo siempre va a flotar porque es menos denso que el agua líquida, ¿no? Entonces cuando está en estado sólido, el agua es menos denso que el estado líquido. Ahora, esta propiedad va a permitir que se cumpla una función que es de ser termoaislante, que evita el enfriamiento de las aguas profundas. ¿Quién no ha visto? Se forma una capa de hielo y abajo el agua no está congelada. ¿Por qué? Porque está separando la temperatura superior del inferior. Le está aislando, termoaislante. Temperatura diferente arriba y abajo. Entonces por eso que se forma esa capa de hielo y abajo simplemente hay agua en estado líquido, ¿no? Sólido y líquido. Un ejemplo de termoaislante, por ejemplo, también podría ser las casitas que se hacen los equivales, el iglú, que es todo de hielo. Profesor, pues una casita de hielo debe hacer más frío. No, pero la función de que cuando está en estado sólido va a aislar la temperatura, o sea, va a haber una temperatura externa y una interna. Por eso que utilizan esto para las casitas. Ahora veamos las otras biomoléculas inorgánicas, que son las sales minerales. Las sales minerales generalmente están compuestas por un metal y un radical no metálico. Se encuentran disueltos en líquidos celulares y mantienen el equilibrio osmótico. Por ejemplo, nosotros perdemos sales minerales o electrolitos, que se le llama así cuando hacemos ejercicio, sodio, ¿no? Potasio. Perdemos cuando uno hace mucho ejercicio y transpira. Ahora, la mayoría de estos va a formar estructuras de soporte, estructuras que presentan cierta rigidez. Por ejemplo, el queratinato de calcio, que forma el pico de Abel, que presenta dureza. El carbonato de calcio, KCO3, que es su fórmula, ¿sí? Que se encuentra en la cáscara de huevo y las conchas de molusco, otra sal, ¿sí? En los nitratos y los fosfatos, que son sales que se encuentran en el guano de las aves. El quitinato de calcio, que se encuentra en el exoesqueleto de artrópodos, que también presenta cierta dureza. La hidroxiapatita, que se encuentra en dientes y huesos. Recuerda, es la sal más abundante en dientes y huesos. Pero para no generar confusión también te he puesto fosfato de calcio, que esté en los huesos, ¿sí? La hidroxiapatita fácilmente la vas a encontrar en los dos, huesos y dientes, ¿sí? Entonces, como tú te das cuenta, lo que más abunda es calcio, no es el elemento químico que en mayor cantidad forma las sales minerales. Y yo te dije en la clase anterior que el calcio se encontraba en todas las estructuras que presentan cierta dureza o rigidez en los seres vivos. Y como tú estás viendo, el calcio forma sales, y esas sales se encuentran en estructuras que presentan cierta rigidez o dureza en el ser vivo. El pico, las cáscaras, las conchas, el exoesqueleto, los dientes, los huesos, el guano acá un poquito sólido. Entonces, las sales minerales las vas a encontrar así. Luego tenemos a los ácidos y bases. Para esto vamos a ver una escala que se llama escala de pH. La escala de pH que me muestra, ¿sí? Me muestra un lado ácido, un lado básico y al centro es neutro. Si tú tienes pH 7 es neutro. Menor de 7 hasta 0, pH ácido. Mayor de 7 hasta 14, pH básico o alcalino. Veamos ejemplos. En el pH 0, mayor acidez, ácido de batería. Un poco de ácido de batería te cae sobre la ropa, le hace hueco, ¿eh? Ácido sulfúrico, también, que se usaba para preparar los ácidos muriáticos, como los que se limpia el inodoro, ¿no? Jugo de limón y vinagre, pH 2. Jugo de naranja, pH 3. Bebida gaseosa, pH 3. El pH 4 es lluvia ácida, que puede ser 4.2, 4.4. Y de esta lluvia ácida se forma un lago ácido, 4.5. Hasta ahí uno no diría, no hay problema, ¿no? El problema está al otro lado. Estos son los ejemplos y cuál es su efecto en el medio ambiente. Te darás cuenta que esta lluvia ácida mata a todos los peces. Van a morir las ranas, los renacuajos, los huevos de las ranas, los renacuajos luego, los cangrejos de río y las efímeras. En estos pH. De 4 hasta 5. pH 5 también tienen las bananas. Y la lluvia limpia y saludable, que es pH 5.6, 6.5, que ya es más cerquita, casi al 7, va a presentar algunas mejoras, ¿no? Pero mira, por ejemplo, en el pH 6 comienzan a morir las truchas arcoíris. Entonces, este nivel de pH, que se llama pH ácido, es un poquito perjudicial para algunos seres vivos. Para otros, capaz de resistentes, ¿no? La leche también es pH 6.5, 6.8. ¿Quién está en el pH neutro? El agua pura. Agua pura, que es inodora, incolora, insípida.
inodora sin olor, incolora sin color, insípida sin sabor, ¿sí? En el pH 8 está el agua de mar y los huevos, pH 9 bicarbonato de sodio o de soda, en el pH 10 la leche de magnesia, en el pH 11 el amoníaco, pH 12 el agua jabonosa, pH 13 el blanqueador y pH 14 el limpiador o líquido para desagüe. Entonces, las sustancias o son ácidas o son básicas. Lo conveniente es que estén más pegaditas al centro para nosotros, ¿no? ¿Sí? Cuando una persona tiene, por ejemplo, gastritis, la receta es leche de magnesia. La gastritis es una acidez. ¿Y cómo lo contrarresta? Con una base. Entonces, la acidez y la basidad se llama neutralización. Cuando tú los juntas, estás neutralizando. La idea es que logren lo neutro. Otra enfermedad, por ejemplo, es el caso de los pacientes con cáncer. El paciente con cáncer tiene un pH ácido, se dice, y las células cancerígenas aprovechan este pH ácido en su cuerpo para reproducirse. Si la persona logra alcalinizar su cuerpo, dejando de consumir gaseosas, ajíes, y empieza a comer todo sancochado y lleva una vida adecuada, alcaliniza su cuerpo y es mucho más fácil eliminar las células cancerígenas, ¿sí? Ahora, existen unas sustancias que se llaman buffer o amortiguadores, que también se les suele llamar tampones. ¿Qué son? Van a impedir cambios bruscos de acidez o alcalinidad. O sea, que hay un cambio brusco de ácido a básico y de básico a ácido. Entonces, ellos son los que van a impedir estos cambios. Ahora, tenemos dos tipos de tampones. El tampón intracelular, dentro de la célula, como es el fosfato y la hemoglobina, y el tampón extracelular, que está por fuera, el bicarbonato y la albúmina. Son tampones extracelulares para tomar en cuenta, ¿sí? Vamos a ver ahora los gases. Dentro de los gases consideramos al oxígeno, al CO2, al nitrógeno, al hidrógeno, al amoníaco y al metano. Hay que recordar que el más abundante del aire es el nitrógeno. El 74% del aire es nitrógeno, ¿sí? Pero no es el más abundante de los seres vivos. El más abundante de los seres vivos es el oxígeno, acuérdate, ¿sí? Muy bien, veamos. El O2. El O2 proviene de la fotosíntesis. El oxígeno que tú respiras, que es una molécula, ¿sí?, proviene de la fotosíntesis. ¿Proviene exactamente de quién? De la ruptura de la molécula de agua. Cuando la molécula de agua se rompe en la fotosíntesis, ¿qué se libera? Oxígeno, ¿sí? Ahora es útil para nosotros para la respiración celular. El CO2 es un desecho, porque cuando tú haces esto, entra oxígeno. Cuando tú haces esto, sale CO2. Desecho de la respiración. Pero este desecho es importante porque la planta lo toma y ¿qué hace? Le quita los carbonos. Y con esos carbonos forma glucosa, que es nuestra fuente de alimentación a nivel de células, ¿sí? La respiración y la fotosíntesis son contrarias, mira. La respiración entra oxígeno y sale CO2, mientras que en la fotosíntesis entra CO2 y sale oxígeno. Por eso que es importante no malograr lo que es el sistema vegetal o el reino vegetal. ¿Por qué? Porque las plantitas nos van a generar oxígeno. Muy bien. Entonces ahora vamos a hacer, chicos, lo que corresponde al resolviendo en clase. Tu libro, página 194. ¿Sí? Le he tomado una fotito ahora. Hay que recordar que en este caso el tema 1 incluía para varias clases, ¿no? Hasta esta clase ha traído. Entonces las que están marcadas son, ya lo hemos hecho en las clases anteriores. Así debe estar tu libro marcado hasta la pregunta número 7, ¿no? Vamos a resolver la pregunta 8, 9 y 10 de la página 194. Resolviendo en clase. Veamos la pregunta 8. Dice, el ángulo de la molécula de agua es... Recuerda que el ángulo que presenta la separación de los hidrógenos, ¿sí? ¿Cuál sería? 104.5. Muy bien. Son propiedades del agua excepto. ¿El agua tiene elevada tensión superficial? Sí. ¿Alto calor específico? Sí. ¿Bajo grado de ionización? Sí. ¿Es el disolvente universal? Sí. Entonces la única que no sería bajo calor de vaporización. No, es elevado, ¿no? Bastante elevado el calor de la vaporización. 10. El elevado calor específico del agua. ¿Qué va a permitir? El elevado calor específico del agua. La termorregulación del cuerpo, la evaporación del agua, la transpiración del cuerpo, la capilaridad del agua o la ionización. Va a permitir que haya termorregulación. Va a regular al cuerpo, ¿sí? Vamos con la página 195. ¿Sí? Dice, la pregunta 11, 12, 13... ya la hemos hecho la clase anterior, tiene que estar marcada. La pregunta 14 también la hemos hecho y quedaría la pregunta 15. Dice, son características del agua. El agua es incoloro, no tiene color, ya. Inodoro, no tiene olor, muy bien. Insípido, no tiene sabor. Entonces ahí la clave sería la E, no tiene ninguna de estas.
Muy bien, y ahora lo que toca es la tarea. Vamos a hacer el lema, vas a hacer las páginas 195 y 196. Las preguntas que vas a resolver son la 1, la 2, la 3, 4, 5. De ahí te saltas a la 9, luego la 11, 12, 13 y 14, que corresponden a este tema. Las resuelves y las envías. Espero que les haya gustado la clase, ¿sí? Nos vemos. Un abrazo grande y recuerda, ¿sí? Recuerda, ¿qué dice? Sí, quédate en casa, ¿sí? Muy bien, nos vemos. Bendiciones.